Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa que quiere hacer llegar a sus casas pues, lo que es la vida de la Diócesis de Santander. Esta semana no todo es la presentación del Año Santo Lebaniego, también hay un acontecimiento muy importante para la Iglesia y para la Diócesis de Santander. Estamos hablando del Domingo de la Palabra de Dios, que es un domingo que instituyó el Papa Francisco en septiembre del 2019, que empezó el 2020, 2021, 22 y el 23 van a ser el cuarto año que celebramos este Domingo de la Palabra de Dios. Y para ello, para celebrar este domingo que es realmente importante para nuestra diócesis, hemos traído pues a parte del equipo del Servicio Bíblico Diocesano. Y por eso están aquí con nosotros Alfredo San Juan Aguilar y José Antonio Sánchez Díaz. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llegado? Porque hoy el día era terrible, ¿no? Era un día terrible para venir aquí al estudio. Sí, sí, resbalando por las aceras y todo. Con cuidadín. Con cuidado. Bueno, pues nada, hemos venido aquí sobre todo para hablar de este domingo, el Domingo de la Palabra de Dios. Y quiero indicar una cosa muy importante, que es un día en el que necesitamos una familiaridad e intimidad con la Sagrada Escritura. A mí me da un poco envidia, pues a veces los musulmanes, que se les asocia mucho al Corán, los judíos, ¿no?, a la Torá, al Tanaj, los protestantes que, bueno, tienen la formación, dominan perfectamente lo que es la Biblia. Y nosotros los católicos, como, no lo sé, no lo veo tan claro. Hombre, yo entiendo que de hace unos años para acá ya no en todas las casas hay una Biblia. Antiguamente dentro de la librería había una Biblia bastante propia y que alguna vez se utilizaba. Pero ¿qué ocurre? Que la Biblia parece que al abrirla y al leer algo, pues parece que increpa. Entonces ahora en los tiempos modernos el increpar, el compromiso y todo esto duele, y entonces pues igual es mejor no mirarlo. Yo creo que es uno de las fases en las que la Biblia no se utiliza más, para mi entender, ¿eh? Bueno, ahora que has hecho una mención al pasado, yo recuerdo que cuando viajabas al extranjero, que en los hoteles, en todos los sitios, te encontrabas una Biblia, un evangelio, por lo menos. O un evangelio, efectivamente. Por eso digo que ahora en algunos sitios a mí en casa tenemos varias Biblias, pero mis hijos ahora en medio en broma, medio en serio, que ya son cercanos a los 40, pues a veces me dicen, papá, pero si la tienes en la mesilla, ¿por qué no la dejas ahí? Pues déjala ahí porque la he usado ayer. O sea, parece que a la gente joven la proximidad a la Biblia, no sé, les incomoda, entre comillas. Hay un aspecto pues divergente a este, opuesto, que es todos los fieles que tienen esa cercanía a la Biblia, que entras en su casa, lo primero que te encuentras es una Biblia abierta en un atril. El Papa Francisco le ha querido dar con este Domingo de la Palabra de Dios una importancia especial. Por eso, ¿qué plantea la Diócesis de Santander? Además, vosotros, os lo pregunto porque sois del equipo bíblico. Sí. Mejor que vosotros, yo creo que no hay nadie. Pues, la Diócesis, como es natural, la Biblia es la base casi de nuestra fe, entonces es palabra de Dios, y la importancia que hay que darle a la Biblia, por eso el Papa ha puesto este día, es fundamental. No nos podemos quedar en que conozcamos la Escritura solamente en la Eucaristía, en la misa. Hay cristianos que solo oyen la palabra de Dios cuando van a la Eucaristía. Por eso hay que cuidar mucho la adicción de las lecturas de la misa.
es la única referencia que tiene mucha gente. Entonces, de ahí viene la necesidad de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios, que aquí en la diócesis pues somos pioneros en cuanto a materiales que se han enviado a América y algunas diócesis de España también lo han adaptado. José Antonio, ¿y qué es esto de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios? Porque alguno lo oirá y dirá, ¿pero qué es esto? Pues esto se basa en la lección divina. Hay varios momentos en las reuniones que mejor Alfredo, que sabe más de esto, nos puede decir. Bueno, las reuniones de lectura creyente son para grupos de personas, porque bueno, todo el mundo estamos capacitados, o casi todos los cristianos estamos capacitados a leer la Biblia en individual, pero es más enriquecedor y llega más si lo hacemos en grupo. Entonces, en esas reuniones se propone, con ayuda de un texto que se utiliza cada año, un texto nuevo, porque son varias sesiones la estructura del mismo texto y se acaba a lo largo del curso, pues entonces estos libros que se proporcionan aquí en la librería de pastoral de la diócesis, pues con estos libros nos proponen siempre un texto, en principio, un texto de Biblia. Bien puede ser del Antiguo Testamento, bien puede ser del Nuevo, bien puede ser un libro profético, bien puede ser un libro pues de historia, ¿no? O como pueda ser. Entonces, a partir de ahí, nosotros leemos atentamente, proclama uno y el resto del grupo lee y escucha y se lo traba un poquitito, y a continuación de esa lectura meditamos, hacemos un momento de silencio y meditamos. ¿Qué ocurre? Que en esa meditación, el mismo texto que se ha expuesto previamente en el primer punto, es donde a nosotros nos dice algo. O sea, el mismo texto a cada participante del grupo le dice una cosa en ese momento, ¿no? Porque no todos tenemos ni las mismas circunstancias que hemos dejado a la puerta de la reunión, ni tenemos el mismo salud o la misma... O sea, hay infinidad de cosas que alteran la vida de cada persona, ¿no? Entonces entiendo, Alfredo, que los grupos de lectura creyente son los grupos que en la diócesis, muy organizadamente, ¿no? Con los materiales, ¿no? Que estamos viendo sí, con los materiales aquí sobre la mesa, ¿no? Esto es, sí, cada año se utiliza uno de estos. Vienen aquí unas cuantas reuniones que suelen durar prácticamente el curso completo. Y esas lecturas, o sea, se lee, se medita, se reflexiona, se ora y se vive, ¿no? Esto es. Claro, cuando ya llegas al punto de que ya estás viendo en qué punto estás con la relación con Dios o Dios contigo, porque no tiene que ser ni para un lado ni para el otro, llegas al compromiso por medio de la oración, claro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues me voy a comprometer a hacer esto o a obrar de esta manera, y te da lugar a una oración, ¿no? Que es pues una oración que puede ser una oración que tengas escrita o que hayas traído de casa, o una oración que te proponga el grupo, que resuma un poco las aportaciones de cada uno, y llegar a ese compromiso de decir, mira, pues voy a cambiar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o voy a ser más participativo dentro de mi parroquia, ¿no? Voy a ofrecerme más a los demás. Porque, José Antonio, ahora que dices que les encanta, ¿qué experiencias tenéis de fieles, de personas que han asistido a la lectura creyente y de repente han descubierto ese amor y esa cercanía y esa relación con la palabra de Dios? La lectura creyente no deja de ser también un instrumento de primer anuncio, porque la palabra, pues ahí está toda nuestra fe, y experiencias, pues engancha. Estos grupos enganchan porque se dicen cosas que salen del corazón de cada uno y de grupo también. Alfredo, que también en tu parroquia, ¿quién conoces algún testimonio? ¿Alguien sí, en la parroquia, mira, en la parroquia ha habido desde el principio de los tiempos, todavía hay miembros que en el grupo actual, nos hemos reunido el jueves pasado y éramos 9, todavía hay gente que está desde el principio. O sea, hay gente que lleva ya los 27 años que llevamos. Y la gente se siente muy bien, muy confortada.
incluso gente muy mayor. Yo, hombre, 27 años, desde el principio han fallecido varias personas, ¿no? Porque ley de vida o enfermedades o cuestiones. Pero es una manera de que en el grupo manifiestas cómo te encuentras ese día con tu enfermedad. Y aunque estés muy malo, intentas bajar. Y si no, llamas a uno del grupo que no viva muy lejos y le dices, fulano, que hoy parece que la acera resbala, ¿me vienes a buscar? Y se va a buscar y se va a llevar, y tan amigos. Yo en el grupo, por destacar un caso, por ejemplo, un caso extremo. Nosotros teníamos una persona que cuando llegábamos al grupo, pues nos decíamos, hola, buenos días, perdón, buenas tardes, y tal, ¿no? Y ella, la persona esta, era una señora soltera que veía muy mal, tenía que ponerse el libro muy de cerca, y se había dedicado toda la vida a bordar, era bordadora. Bueno, pues esta señora, el día que se enfermó ya definitivamente y falleció, pues nos dimos cuenta de que la pobre mujer había tenido una vida pues bastante mala, porque en aquellos tiempos, cuando ya se murió con 80 y tantos años, había tenido, pues eso, lo que se llamaría ahora un desliz, ¿no? Y entonces su familia, que era una familia con posibles, la había apartado de su hija, y ella había estado viviendo pues malamente, porque la mujer se dedicaba a bordar y todo esto, y a su hija no podía tener relación con ella. O sea, y en Lectura Creyente eso salió, brotó, la mujer lloró todo lo que pudo, y al final el grupo de Lectura Creyente, y posteriormente ya casi al final su hija, pues estuvimos atendiéndola, porque estuvo mucho tiempo en Santa Clotilde, la mujer ingresada, porque no había más, vivía sola y estaba muy enferma. Pero te quiero decir, ahí se ve que el grupo ha hecho familia, que a ella le ha dado tal cobijo que ha podido sincerizar, o sea, mostrar ese dolor que tiene dentro, ¿no? Y el grupo, a tenor de lo que dice, se ha pronunciado. ¿Cómo? Pues ayudándola. Había turnos para estar con ella allí en Santa Clotilde, tanto hombres como mujeres, y ella siempre estaba acompañada de alguien de Lectura Creyente, el cual, pues allí hablaban de sus cosas, principalmente ella hablaba mucho de iglesia, porque le gustaban mucho los temas de iglesia. Pues bueno, pues temas la de fe iglesia. hecha vida, ¿no? Lo que Eso me estás comentando, eso que decías, que la fe te lleva al compromiso. Es que además estabas hablando y constantemente me venía la palabra familia. Digo, bueno, pero estos grupos son como una familia. Luego lo has dicho al final, que al final parece como una familia, ¿no? Porque te llegan a conocer como se diría ahora, en tan profundidad y en tus oscuridades, que todos tenemos alguna, que en un momento determinado, si necesitas el apoyo, pues le vas a tener. O el consejo. Y en el centro, la palabra de Dios, que es la que mueve. La palabra de Dios, alimento de vida. Veo en ese cartel que ha realizado José Antonio, que es un artista de los carteles, y que es el cartel que va a estar en las parroquias, ¿no? Imagino. Alfredo, José Antonio, yo creo que algunas de las personas que nos estaban viendo hoy habrán dicho, a mí me interesa mucho esto de los grupos de la lectura creyente. Una cosa que voy a decir, que muchas veces decimos, en esta diócesis se hace muy bien esto, o en otra diócesis se hacen muy bien. Bueno, pues que sepan los espectadores que en esta diócesis es una referencia en lectura creyente a nivel nacional e internacional. O sea, en muchas diócesis ponen los ojos en esta diócesis para aprender de esta iniciativa de las que vosotros pues, sois protagonistas y nos habéis venido aquí a explicar. Una última pregunta, ya muy breve. ¿Cómo llamar por teléfono? ¿Cómo contactar? Ya hay alguno que ya está con el teléfono en la mano diciendo, a esto me tengo que apuntar yo. A ver, José Antonio. Pues estamos en el Obispado de Santander, en la primera planta, y llamando al teléfono del Obispado, que le pongan con el servicio bíblico y nosotros les atendemos. Muy bien. O sea, antes de terminar quería decir que tenemos este domingo tenemos que darle importancia a la palabra. Entonces convenía pues, que se hiciera algo fuera de lo común en la Eucaristía. Una entronización de la palabra con el ministro correspondiente, ponerla en un sitio preferente, en el ambón o al lado del ambón, incluso poner 2 velas y
y también se puede utilizar el incensario para incensar la palabra, que es lo importante. O sea, darle la importancia que tiene a la palabra, aunque sea solo un día. Muy bien, José Antonio. Por lo menos un día. Por lo menos un día, no, un día tiene que ser todo el año, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es, que por lo Eso menos es lo que un decían en día. la carta a los obispos, ¿no?, españoles, que no sea solo una vez al año, sino que sea todo el año. Eso sería lo ideal. Esto es. Muchas gracias por vuestra presencia, por hablarnos de este tercer domingo del tiempo ordinario, el 22 de enero, que va a ser el domingo de la Palabra de Dios. Vamos, sin duda alguna, yo creo que va a ser un antes y un después en algunas personas que os han escuchado. Ojalá. Que así sea. Y queremos, bueno, pues recordarles este domingo de la Palabra de Dios, que con las indicaciones que nos ha comentado José Antonio y esa posibilidad que tenemos de participar más activamente y tener una relación más cercana con la Palabra de Dios, que hemos traído aquí un ejemplar de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, que es el oficial, y además todos estos libros que hemos traído de Caminar, Nacer de Nuevo, Caminar Juntos, sí, que son los libros de este curso de la lectura creyente. El tema central es la fe en el curso. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acogido, por habernos dejado entrar en sus hogares, y nos vemos en el próximo programa.